y está vinculado con nuestros talentos y cualidades y habilidades y destrezas que vamos desarrollando en la vida y aquello para lo que nos apasiona. Nada más eso. Entonces yo decía, no, pues está fácil. Pero resulta que no está tan fácil vivir desde la mejor versión de uno mismo. Porque implica compromiso con uno mismo, implica disciplina, implica querer cambiar. Y el cambio es lo más difícil que tenemos las personas para hacer. Ahora, que el cambio se dé en toda una organización es todo un reto. Es todo un reto, ¿por qué? Porque lo que menos queremos las personas es dejar de hacer las cosas como las hacemos normalmente. Es lo más difícil para nosotros el salir de nuestra zona de confort y decir, ahora voy a pensar de una manera distinta y voy a actuar de una manera distinta. Pues por eso este reto que estamos emprendiendo es todo un reto, porque implica que cada persona asuma que quiere eso y para poderlo irradiar a los demás y que luego se irradie hacia afuera. Primero con nuestras familias, porque cuando nosotros empezamos a cambiar, también empiezan a cambiar las cosas en nuestras familias. Entonces, precisamente haciendo referencia a las máximas de esta empresa, con esto que vamos a hacer o con este compromiso que vamos a iniciar de ser la mejor versión de nosotros mismos, implica que trabajemos dos de las máximas: la disciplina y la determinación. Necesitamos determinación para cambiar primero y después disciplina para seguirlo haciendo. Tengo aquí preparado este taller. A mí me gusta la modalidad de taller porque nos implica trabajarle un poquito, no nada más que me oigan, sino que cada quien hagamos una reflexión y realmente asimilemos lo que vamos aprendiendo el día de hoy. Por eso me gusta la modalidad de taller. Sin embargo, por la manera como estamos acomodados, no vamos a poder hacer todos los ejercicios exactamente como los diseñé, pero no importa. Ahora sí que podemos hacerlo de diferentes maneras y de todas maneras va a tener un impacto en nosotros. Los objetivos de este taller es que cada quien descubra cómo hacerle para vivir desde la mejor versión de sí mismo y que descubran cuáles son los obstáculos que nos impiden hacerlo. Porque aunque queramos hacerlo, a veces no podemos. Y no es por otra cosa, sino porque hay unos obstáculos que no nos permiten. Vamos a descubrir cuáles son esos obstáculos. Que adquieran algunas herramientas, porque las van a adquirir no todas aquí, sino conforme vayamos viendo más, o sea, vayamos trabajando más. Este es un proyecto a largo plazo, no va uno a acabar. Este es un proceso que iniciamos las personas y en donde todos estamos en un nivel distinto de avance. Hay personas que ya le trabajaron más a la mejor versión de sí mismos y hay otros que apenas van a ir empezando. Entonces, bueno, vamos a adquirir algunas herramientas o por lo menos vamos a tener claridad de cuáles son esos obstáculos y luego los vamos a ir trabajando sucesivamente. Vero y Susi van a estar también trabajando en diferentes talleres con nosotros para que vayamos descubriendo eso que son los obstáculos que nos impiden vivir desde la mejor versión de nosotros mismos y que en este caso particular, esto es algo de este taller en particular, que cada uno de ustedes se asuma como el líder de su área, que va a ayudar a que los otros puedan trabajar y vivir desde la mejor versión de sí mismos. Esas son las características de un líder transformador. Un líder transformador es el que hace crecer a su gente. El que ve a la gente como una florecita cerrada y dice, yo le voy a ayudar a que florezca. A veces decimos, no, pues si florece demasiado a lo mejor me tumba el puesto, ¿verdad? Pero no. El chiste es que cada persona pueda florecer. Y cuando nosotros como líderes
actuamos desde la parte de nosotros que tiene confianza en nosotros mismos, cuando tenemos miedo de que el otro suba o destaque, ¿no? Estamos actuando desde el miedo. Cuando nosotros tenemos confianza en nosotros mismos y nuestra autoestima está alta, podemos hacer que los demás florezcan. Entonces, el camino hacia la mejor versión de nosotros mismos es poder nosotros subir nuestra autoestima, nuestra confianza, poder ubicar qué es eso que nos bloquea o nos obstaculiza para que podamos ser eso, es el líder transformador que va a ayudar a que nuestra gente crezca, florezca y sea lo mejor que puede para esta organización, para sus familias. O sea, aquí prácticamente todos ustedes dijeron, me encanta estar con mi familia. Entonces, ahí es en donde ustedes van a ser los primeros que se van a beneficiar de que ustedes empiecen a actuar desde la mejor versión de sí mismos. Y después, que ellos a su vez también puedan florecer desde la mejor versión de sí mismos. Esto, ahorita les digo esto, pero aquí quiero. Este trabajo es como cuando uno echa una piedrita en un estanque, ¿verdad? Si el estanque está muy como espejo y nosotros echamos una piedrita o nada más con que le movamos tantito y se hacen unas olitas, ¿verdad? Así es el trabajo que vamos a hacer nosotros cuando actuamos y asumimos la mejor versión de nosotros mismos. Empieza a hacer un efecto de olitas que nosotros no tenemos ni idea de hasta dónde va a repercutir. No sabemos quién se va a beneficiar de eso. Pero además de nuestras familias, o sea, cuando nuestros hijos y nuestras parejas empiecen también a que les caigan los 20 que a nosotros nos han caído, ellos también van, nuestros hijos en las escuelas con sus compañeros. O sea, es un efecto enorme que no tenemos idea dónde va a acabar y que nunca vamos a saber hasta dónde se extendió, porque nadie va a llegar a alguien que vive en quién sabe dónde a decirnos, ay, gracias a ti, yo ahora soy mejor persona. No nos lo van a decir. Pero así es el efecto de olitas, con que nosotros empecemos a cambiar. Y con que nosotros empecemos a hacer esos cambios para ser mejor persona, lo que vamos a hacer es también a hacer una empresa que tenga un modelo totalmente diferente. Entonces, por eso es tan importante que tengamos la determinación de hacer este proceso. Y este proceso no es tan facilito. ¿Por qué? Porque implica que nos echemos un clavado hacia adentro de nosotros mismos, que es lo que menos nos gusta hacer. ¿verdad? No nos gusta. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no nos van a gustar tanto. Entonces hay veces, por eso les pregunté yo qué hacían ustedes en sus profesiones. Porque hay personas que están muy dirigidas hacia lo concreto, ¿no? Y otras personas que están más dirigidas hacia la parte más como más artística, más humana, o sea, tenemos un grupo muy diverso. Eso tiene que ver con el desarrollo de los 2 hemisferios del cerebro, que ustedes ya seguramente oyeron muchísimo, ¿verdad? Que ahorita las personas que tienen habilidades más concretas tienen más desarrollado el cerebro izquierdo, y las personas que tienen como habilidades más abstractas son más del hemisferio derecho. Entonces, para poder trabajar desde la mejor versión de nosotros mismos, necesitamos que cada vez más podamos unificar nuestros 2 hemisferios del cerebro. Entonces, necesitamos como un poquito de un lado y del otro lado. ¿Cómo vamos a saber qué tanto tenemos unificado nuestros hemisferios izquierdo y derecho? Les voy a poner unos ejercicios ahora. Así como están sentados, les voy a pedir que pongan sus manos así. Y van a hacer esto.
Las mujeres embarazadas lo pueden hacer facilísimo. Hay alguien embarazada. No puedo. Ahí les va otro. Pongan sus dos brazos así y van a mover una muñeca para un lado y la otra para el otro. Ajá, lo pueden ver para que no... El cerebro inmediatamente va a querer funcionar como siempre ha funcionado. Entonces vean ustedes cómo, para que ustedes rompan ese patrón que está acostumbrado el cerebro. Lo estás haciendo al revés, Adriana. ¿Sí puedo? O sea, fíjense cómo regresa. Fíjense cómo regresa. Si no estamos atentos, regresa a lo que es más conocido y lo más fácil, ¿no? Entonces, eso mismo nos va a pasar en el proceso. Sí, bailando acá. A lo mejor si ponemos unas cumbias nos han... Entonces están atrofiados los... No, no es que estén atrofiados. No, sino que es un proceso de ir trabajando los dos hemisferios, ¿no? Para que estén más equilibrados, porque generalmente, de acuerdo al que tenemos más desarrollado, es desde donde funcionamos más, ¿no? Entonces, pues necesitamos unificarlos para tener las cualidades de ambos más equilibradas. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayudan a hacer ese equilibrio, ¿no? Entonces, las personas que son más abstractas, digo, más concretas, más numéricas, más lógicas, más así, puedan también adquirir la flexibilidad, la parte más artística, creativa del otro hemisferio y viceversa, ¿no? Las personas que son muy así, que luego a veces tienden a estar más como más en lo abstracto, puedan bajar más a solucionar más problemas de diferentes maneras, etcétera. Entonces, cada uno de los dos hemisferios tiene sus características. Pues para poder funcionar cada vez más desde la mejor versión de nosotros mismos, nos ayuda mucho a hacer este tipo de ejercicios de unificar los dos hemisferios. Entonces, y lo podemos ver en nuestro actuar en la vida diaria, ¿no? Cómo hacemos para resolver problemas, de cómo pensamos, o sea, pensamos más o de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo. Entonces, el chiste es poco a poco ir equilibrando esos dos hemisferios y nos va a dar como mucho más margen de maniobra cuando los unificamos. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos actuando desde la mejor versión de nosotros mismos, cambiamos el mundo, que tiene que ver con la misión personal de cada quien. Entonces no es algo que mágicamente baja de no sé dónde, sino es algo de todos los días yo tratar de actuar desde la mejor versión de mí misma y voy a cambiar el mundo, porque cambiamos el mundo en lo chiquito, no en lo grandote, en lo chiquito, con que yo me relacione de una manera diferente y mejor con mis hijos, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, con las personas que tengo a mi cargo. Entonces vamos a cambiar el mundo a través de ser mejores nosotros. A veces nosotros decimos, no, pues los que cambian el mundo, Gandhi, todos esos, Martin Luther King y todos esos que conocemos, pues sí vinieron a eso y tuvieron esas grandes misiones. ¿Yo cuándo voy a hacer algo de eso? Pues con que yo empiece a actuar desde la mejor versión de mí mismo y de mí misma, voy a empezar a cambiar el mundo. Así de importante es, como la gotita que cae en el estanque. ¿Alguien leyó El hombre en busca de sentido? ¿No? Bueno, pues se los recomiendo. Este era un psicólogo que estaba en un campo de concentración en la guerra. Y entonces él decía, qué curioso que hay personas que aguantan todo. Todos comemos lo mismito, ¿no? A todos les daban un bolillo y un vaso de agua. Comemos lo mismo. Todos hacemos trabajos forzados. Todos dormimos en tablas.
todos estamos llenos de piojos, todos no nos bañamos, o sea, todo es igual. ¿A qué se deberá que hay personas que se mueren muy rápido y otras personas que duran más y que sobreviven al campo? Entonces, estar entrevistando a las personas y observando, se dio cuenta que las personas que sobrevivían eran aquellas cuya vida tenía un sentido, el que fuera, o querían escribir un libro y contar lo que habían vivido ahí, o creían en Dios, o querían ver a su esposo o a su esposa, o querían volverse a reunir con sus hijos, o querían cualquier cosa. Eso les daba sentido y eso los hacía sobrevivir. Quienes se morían eran aquellos que su vida no tenía ya ningún sentido. Entonces dijo, lo que me doy cuenta es que cuando una persona tiene un ¿para qué vivir? Aguanta o soporta cualquier cómo. O sea, las circunstancias las aguanta porque tiene un ¿para qué? O sea, tiene un sentido más allá. Entonces, aquí, ¿por qué traigo esto a colación? Es porque si nosotros estamos por iniciar un cambio que nos va a significar un reto, porque nos va a significar salirnos de nuestra zona de confort, y a veces vamos a decir, ay no, ya estuvo bueno, ¿no? Ya no quiero seguir avanzando tanto. Si nosotros tenemos un sentido, si tenemos un para qué, vamos a poder tener esta determinación y esta disciplina para seguir en el proceso. Porque este es un proceso a 2, 3 años. Un cambio de cultura en una organización no se da de la noche a la mañana. Implica que nos subamos todos en el mismo barco y digamos, va. Pero va desde este para qué. Y ese para qué es que todos podemos cambiar el mundo, cambiando nosotros, o siendo la mejor versión de nosotros mismos. Entonces todos tenemos que encontrar ese sentido profundo para poder hacer el proceso. Y como les decía yo a ustedes al principio, ustedes son los líderes. Necesitamos que todos ustedes se suban al barco para que la organización pueda hacer el cambio. Entonces yo les voy a pedir que en este proceso nos apoyemos muchísimo de Vero y de Susi, que son quienes nos van a estar ayudando y coacheando a que cuando se nos atore algo, vayamos a pedir su ayuda y decir, oye, ya no sé qué hacer con esto. Vamos a tener sesiones de seguimiento para que quienes se sientan atorados puedan desatorarse en el proceso. Entonces, bueno, me voy a regresar otra vez tantito. Bueno, ¿cuál es la metodología? Como trabajamos, se llama búsqueda apreciativa, que es una organización siempre hace cosas bien y hace cosas no tan bien. La búsqueda apreciativa lo que quiere es trabajar desde lo mejor de las organizaciones y de las personas. Imagínense que ahorita yo les dijera, háganme una lista de todos sus defectos, pónganme 50 defectos, ¿no? Pues ya partimos desde sentirnos totalmente desalentados porque estamos empezando desde lo negativo. Entonces, en todo este proceso que vamos a hacer, vamos a usar la búsqueda apreciativa, que es la que nos ayuda a ver qué es lo que mejor hacemos cuando nos sentimos mejor. Porque ahí está todo nuestro potencial. Pero no podemos ignorar aquello que nos obstaculiza para poder avanzar. Entonces, este es un espacio, lo que quiero que entendamos es que cualquier cosa que nosotros emprendamos y hagamos sea un espacio seguro para que nosotros podamos compartir, para que nosotros podamos conocernos. No les voy a pedir que digan todas las cosas que no quieren compartir, pero que sí sepamos que es un espacio seguro que nosotros creamos siempre que tengamos un taller
para que sintamos que estamos en un lugar en donde no nos están juzgando todos los demás y están diciendo, mira, fulanito, fulanito, ¿no? Porque todos estamos en ese proceso. Y todos tenemos cosas que hemos podido resolver y cosas que no hemos podido resolver. No importa qué tan trabajados estemos cada quien, todos tenemos algo que no hemos podido resolver. Entonces es un espacio que yo a veces llamo, aunque a veces le podrá parecer a alguien medio cursi, pero es un espacio sagrado, ¿no? El espacio en el que nos juntemos es un espacio sagrado en donde nos respetamos unos a otros, en donde entendemos que estamos todos creciendo y queriendo vivir y aprender a vivir desde la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay unas reglas de oro para los talleres, y una es que la opinión de cada quien es igualmente importante. Aquí no hay nada de que, no voy a decir eso porque igual y es una tontería. No hay tonterías, todos tenemos algo importante que decir. Y siempre aprendemos unos de otros. Yo los invito siempre a que compartamos, porque cuando compartimos los demás aprenden. Todos aprendemos de las dudas que los demás tienen. Entonces no hay como de que, eso no está fuera de lugar. No. Compartimos desde lo que nos une y no desde lo que nos separa, porque si compartimos desde lo que nos separa no acabamos nunca las discusiones. Y aquí todos somos iguales. O sea, todos somos igualmente valiosos, las opiniones de todos son importantes y desde esas premisas siempre vamos a trabajar. Y bueno, la pregunta es, ¿quién tiene que sumarse a ese cambio de cultura? Todos. No nada más todos ustedes, sino toda la empresa. Por ahí en las preparaciones que hemos tenido hemos dicho, no, pues que vengan quienes quieran venir. No. Para que haya un cambio cultural, tienen que participar todos. Porque si no, no se da. Imagínense que estamos todos así en un esfuerzo enorme y hay unos que digan, no, yo no. Pues entonces no queremos, esas personas quedarían por fuera de la cultura de la organización. Entonces necesitamos que todos se suban al barco. Y ustedes son los líderes. Entonces ustedes tienen esa responsabilidad de ayudar a que toda su gente se suba al cambio. Que toda su gente, toda la organización se debe subir al cambio. Claro que esperemos que la energía del grupo sea tan fuerte que todo el mundo se suba, a los que no quieran subirse, ¿no? Porque siempre la energía nos jala. Entonces, pero sin embargo, pues habrá gente que sea más resistente. ¿Por qué? Porque le cuesta más trabajo trabajar en ella misma. A lo mejor si nos mandan a una capacitación técnica, o sea, en lo que cada quien es experto, decimos, pues está fácil. Pero si se trata de trabajar en nosotros, en las cosas que no hemos resuelto, eso nos cuesta muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Porque implica entrar en espacios que no hemos querido entrar, que nos duelen. Entonces, por eso es importante que todo el mundo se suba. Entonces, sin liderazgo de ustedes no hay cambio. Entonces yo espero que después de esta sesión, todos ustedes se asuman a sí mismos como líderes. Ustedes ya son líderes, nada más por el cargo que tienen. Hay líderes naturales que aunque no tengan un cargo, lideran. Pero fíjense que los líderes no todos nacen. Los líderes se hacen por las circunstancias. Y cada uno de ustedes ya es líder en sus propias familias. Cada quien ya es un líder. ¿Por qué? Porque tienen hijos, porque tienen una pareja y porque están ustedes liderando y forman parte de diferentes grupos, que si en el club, que si en la iglesia o en diferentes lugares ustedes tienen actividades. Entonces ustedes pueden asumir su liderazgo en unos lados sí y en otros no. Pero aquí es importante que todos asuman su liderazgo para que su gente jale con ustedes. Y porque ustedes son el ejemplo para ellos.
La gente, ustedes van a estar, bueno, siempre están en la pantalla grande, como en una película, y la gente los está viendo, ¿no? Como los niños, ¿no? Que nos ven todo el tiempo, y si nosotros decimos mentiras, dicen, ay, pues tú dices mentiras. Entonces, igual las personas que trabajan con nosotros, a quienes nosotros lideramos, nos están viendo en la pantalla grande. Entonces, si nosotros no actuamos o estamos en ese intento de actuar desde la mejor versión de nosotros mismos, ellos van a decir, pues tú no lo estás haciendo. Entonces, les cuesta mucho más trabajo. No lo van a hacer. Entonces, las características de un líder transformador, que ustedes están invitados todos a convertirse en ese líder transformador, son que tienen entusiasmo. Nadie va a seguir a nadie que esté deprimido. Así que llega... No, hay que tener entusiasmo. Y a lo mejor decimos, pues si yo no soy tan entusiasta, ¿qué voy a hacer? Pues hay que buscarle la manera en cómo podemos crecer en entusiasmo, que tiene que ver con los para qué, ¿no? Y eso, pues podemos trabajar en eso, en lograr ese entusiasmo. Fe en nuestra gente. Fe en nuestra gente. Hay que revisar muy bien eso. ¿Qué tanto creemos en nuestra gente y en el trabajo en equipo? Voluntad para arriesgarnos. El querer arriesgarnos siempre nos va a mover de nuestra zona de confort. Dedicación al crecimiento a largo plazo. Acuérdense, no es algo de una semana ni de un mes, sino es continuado. Dedicación a la excelencia, o sea, queremos hacer las cosas bien. Y para esto, ya la empresa ya tiene esas bases, ¿no? O sea, es una empresa que como empresa es un modelo. Y si no, no la querían comprar. Nadie quiere apostarle un barco que se está hundiendo. Nadie, ¿no? Lo que quieren comprar son proyectos exitosos. Entonces, este es un proyecto exitoso. Hagámoslo todavía más exitoso con esto que vamos a empezar a hacer. Tenemos que estar preparados y tenemos que tener visión. O sea, como líderes hay que tener la visión allá para que siempre nos esté guiando. Y preparados porque todo aquello en donde nos sintamos limitados y que nos falta avanzar, tenemos la ventaja de que vamos a tener todos los apoyos para poder aprender más, crecer más y capacitarnos más en este sentido. ¿Alguien sabe o ha oído del efecto Pigmalión? ¿No? Bueno. El efecto Pigmalión es un experimento que se hizo en el que había 3 grupos de niños o de estudiantes y al maestro le dijeron, mira, este grupo son unos flojos, no les interesa nada, son malos para estudiar, etc. Este grupo son más o menos regularcitos. Pues como que a veces quieren y a veces no quieren. Y este grupo son buenísimos. Todos son súper inteligentes, capaces, le echan ganas, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que dio los mejores resultados? ¿El primer grupo, el segundo o el tercero? El tercero. Todos eran iguales, pero nada más le dijeron eso al maestro. Entonces, ¿qué pasó con el maestro? El maestro dijo, pues nada más me voy a esforzar en estos, pues si ya sé que estos no hacen nada, que son reteburros, estos regularcitos, pues mejor estos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros pensemos de la gente y como la veamos es como va a actuar. Entonces yo les invito a que revisemos cada quien, sin tenerme que decir nada a mí, cada quien cómo vemos las posibilidades de la gente que tenemos a nuestro cargo. Lo vemos como el primer grupo, como el segundo grupo o como el tercer grupo. Tanto en grupo como a cada quien en individual. ¿Cómo los vemos? Porque vamos a obtener el desempeño de ellos según como los veamos. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos.
porque la gente va a responder así. Y a mí me encantan los cuentos. Y les voy a contar un cuento a propósito de esto. Porque además me dijeron, ponles muchos ejemplos. Entonces los ejemplos vienen con los cuentos. En un lugar muy remoto había una tribu, ¿no? Cuya costumbre era que cuando una hija se iba a casar, la mayor riqueza para esa comunidad eran las vacas. Entonces, cuando alguien se iba a casar, lo más valioso era que los papás de la novia ofrecieran vacas al novio, ¿no? Que le ofrecieran vacas, era la riqueza. Entonces había una familia, unos que tenían una hija que todo el mundo en la comunidad consideraba muy fea. Y entonces, ella solita, como se consideraba muy fea, nada más salía en las noches. Porque no quería que nadie la viera, porque todo el mundo se burlaba de ella y porque todo el mundo la veía muy fea. Y ella se sentía muy fea. Entonces en las noches salía y no se relacionaba casi con nadie. Entonces un día, y entonces ya, bueno, la mamá le decía al papá, oye, esta pobre no va a salir pero por nada del mundo. Y entonces, un día llega un forastero, un extranjero, y llega y le dice a los papás, le dice, oiga, yo me quiero casar con su hija. Y le dice, no, pues mis hijas ya se casaron. Le dice, no, hay una que yo veo que sale en las noches y esa es con la que me quiero casar. Y le dice, ¿estás seguro que esa es con la que se quiere casar? ¿Ya la vio bien? Y entonces dice, sí, ya la vi bien y es con la que me quiero casar. Y entonces, perdón, dije al revés, quien ofrecía las vacas era el novio. Y entonces dice, y yo quiero ofrecer 50 vacas. ¿50 vacas? Dice, pero usted está loco, aquí no han ofrecido más de 2 o 3 vacas por las mujeres, por mujeres preciosas. Y entonces dice, no, yo quiero ofrecer 50 vacas y voy a dar la mejor fiesta que haya para su hija. Y entonces van con la hija y le dicen, hija, ¿qué crees? Que hay alguien que se quiere casar contigo. Y entonces dice, ¿conmigo? ¿Alguien se quiere casar conmigo? Sí, pero no nada más eso. El novio, tu pretendiente quiere dar la mejor fiesta que jamás se haya dado en el pueblo y ofrece 50 vacas por ti. ¿50 vacas por mí? Y entonces ella solita dice, pues seguramente, ¿no? Tengo lo mío, ¿no? Para que alguien me ofrezca 50 vacas. Y entonces empieza a salir de día y empieza a salir muy derechita, caminando y sintiéndose de una manera muy distinta, ¿no? Alguien había ofrecido 50 vacas por ella y dio la mejor fiesta que se hubiera dado nunca. Y no nada más eso, sino se la llevó a vivir a una isla de enfrente y ahí le construyó una casota. Entonces todo el mundo, claro, dijo, oye, pues seguramente ella tenía algo que no veíamos, ¿verdad? Y la empezaron a ver bonita. Dijeron, ¿de qué nos perdimos aquí? ¿No? Entonces se va a vivir a la isla y como era una isla, entonces, bueno, pues vienen muchos barcos y que eran los que comerciaban. Y entonces se corre la voz en el pueblo de que el esposo de la muchacha compraba muchos espejos. Y no saben por qué. Entonces un día después de 2, 3 años va el papá a la isla y toca la casa y sale una mujer despampanante. Y entonces dice, oiga, ¿no está fulanita? Dice, soy yo, papá. Y entonces dice, ¿eres tú? Pero si eres una belleza. Dice, sí. Dice, soy así desde que mi marido me puso un montón de espejos para que yo vea lo hermoso que soy, para que yo me vea como él me ve. Entonces, así de fuerte es la tarea que tienen ustedes de ver a la gente que está debajo de ustedes, o sea, a quien ustedes dirigen,
con todas las posibilidades de ser las mejores personas, con los talentos que tienen y como esto, ¿verdad? Como gente que puede, como gente que quiere, como gente valiosa, como gente con talento. Si ustedes no los ven así, ellos no van a poder sacar lo mejor de sí mismos. ¿Qué tal está eso? ¿Fácil o difícil? Cada quien respóndase de acuerdo a la gente que tiene a su cargo, cómo ve. Y les voy a decir que el mayor reto, lo más fácil es ver a los que hacen todo bien y todo perfecto. El mayor reto es que yo haga florecer a quien ahorita no está floreciendo, que yo lo ayude a crecer, que yo lo ayude a transformarse o la ayude a transformarse en su mejor versión. Y el trabajo es paralelo, porque al mismo tiempo que la persona empiezo a verla desde su mejor versión, también me tengo que ver a mí desde mi mejor versión. Para lo cual tengo que trabajar para verme también como mi mejor versión, porque yo no puedo ver a otros si yo me veo de la patada. Necesito verme también a mí, que soy valiosa, que soy inteligente, que puedo, que soy capaz, etc. ¿Y qué pasa cuando no podemos ver a las personas así o no nos podemos ver así? No nos podemos ver así porque esa es la tarea que tenemos que emprender. ¿Sí ven todos la pantalla? ¿Sí? Para poder actuar desde la mejor versión de mí, yo tengo que subir mis estándares. Subir mis estándares quiere decir que voy a dejar de actuar como he venido actuando hasta ahorita en las cosas que quiero crecer. Y implica determinación, una vez más, y disciplina. Espero que podamos ver este videito que habla sobre subir los estándares. It's cold out there, Lindsay. It's cold out there, Lindsay. The wind, the sheer ice. Dealing with that takes work, training. Stay hungry. Ready to call it quits? Get up, Lindsay. Professionals, compete. Champions, dominate. Are you gonna let them beat you? Are you gonna protect this house? I will. Es una niña que nació de una familia completamente normal, ni con dinero ni con nada, sino totalmente de clase media en Estados Unidos, que no tenían grandes posibilidades, y ella decidió ser la mejor esquiadora, disciplinándose. Tuvo que subir sus estándares, porque hasta ahí al principio dice: ay, está haciendo muchísimo frío, no te levantes. Y entonces ella de todas maneras se levanta. ¿Por qué? Porque tiene un para qué, ¿no? Que es ser campeona. Entonces nosotros, igual, habrá momentos en los que nos dará una flojera espeluznante. Los talleres, hacer los ejercicios que hay que hacer, escuchar a alguien que tengamos que escuchar, etc. Nos puede dar muchísima flojera. Eso es subir nuestros estándares. Decir, pues aunque tenga flojera, aunque ahorita no tenga yo ganas, aunque diga yo, ay no quiero platicar ahorita con fulanito o fulanita, lo voy a hacer. Y esos estándares los podemos subir en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En donde estoy siendo no mi mejor versión y necesito subir mis estándares. ¿En dónde? ¿En qué aspecto de mi vida necesito subir mis estándares?
Cuando nosotros queremos actuar desde nuestra mejor versión, hay dos características que necesitamos observar que nos impiden actuar desde nuestra mejor versión. Y es que todos tenemos aspectos no resueltos y todos tenemos aspectos resueltos. La parte de nuestros aspectos no resueltos son las que nos impiden avanzar y ser nuestra mejor versión. Porque aunque nosotros aquí tengamos la determinación de hacerlo, va a haber momentos en los que no podamos avanzar más. ¿Por qué? Porque está chocando con algo que no hemos resuelto antes. Y todos en el mundo tenemos aspectos no resueltos. ¿Y con qué tienen que ver esos aspectos no resueltos? Pues con cosas que nos pasaron. Y generalmente que nos pasaron en la infancia. Ahí está lo que no hemos podido resolver. Por eso, en este proceso, ustedes tienen un manual que ahí les di. Digo, no les di yo, se los dieron. Yo lo preparé. Que tiene ejercicios para que nosotros podamos trabajar en nuestros aspectos no resueltos y en los sí resueltos. De todas maneras, ustedes van a tener nuevas opciones de seguir trabajando, pero esta es como una posibilidad de que vayamos trabajando en nuestras casas, porque no todo puede ser aquí, pero que en nuestras casas vayamos haciendo. Les puse un montón de ejercicios, tienen 20 ejercicios, 12 de los cuales son para lo que tiene que ver con lo no resuelto y otros 8 que sí tienen que ver, o sea, que tienen que ver con lo que sí tenemos resuelto. Entonces, ustedes van a poder hacerlos en sus casas y van a poder compartir esos ejercicios y que los hagan sus parejas. Cuando sean ejercicios que ustedes consideren que pueden compartir con sus hijos, también lo pueden hacer. Entonces, ustedes ya tienen ahí su manual con el cual van a poder trabajar ejercicio tras ejercicio tras ejercicio y después van a tener seguimiento con Susi. Para quien no haya podido resolver algo o que algo digan, aquí estoy atorado, después van a tener sesiones de seguimiento grupales con Susi. ¿Por qué son grupales? Mil gracias. ¿Por qué son grupales los ejercicios? Porque en grupo aprendemos más. En grupo nos sentimos menos solos y decimos, pues si a él le pasa lo mismo o a ella le pasa lo mismo, pues no estoy tan mal, ¿verdad? Porque a veces pensamos, no, pues yo soy aquí la única loca a la que le pasa todo eso. No, a todos nos pasa lo mismo. Gracias, Carlos. Gracias. A todos nos pasa exactamente lo mismo. Algunos en mayor o menor grado. Gracias. Entonces, esos ejercicios les van a permitir a ustedes ver en dónde está lo que más les duele, que tiene que ver con las heridas que nosotros tenemos. Toda la primera parte tiene que ver con las heridas. Todo lo que no hemos resuelto es algo que nos lastima. Y por eso nos cuesta trabajo llegarle a eso que nos lastima, porque nos duele. Pues cuando nosotros actuamos desde nuestra peor versión, es algo que nos lastimó. Pues por eso, para poder dar el salto hacia nuestra mejor versión, necesitamos averiguar qué es eso que nos lastimó y nos dolió y nos dejó una herida. Ahorita en este pequeño receso que hicimos, estuve platicando con Sandra y le voy a pedir que nos comparta una herramienta que utilizan en Mayama y que nos puede servir. Todas las herramientas sirven. Y como ustedes son líderes, les va a servir. Que también se la puede tomar en Pero párate. A ver. Hola chicos, me llamo Sandra, yo estoy en verde y mi expectativa de hoy es lograr cosas maravillosas con mis hijos. Esa es la estrategia que usamos en Mayama. Sentamos a todos los niños en un círculo, que lo pueden hacer, le decía Heidi, se llama el santuario de las emociones. Y se trata de respetar las emociones de los demás en todo el día que estén trabajando con ustedes, ¿no? Entonces, estos niños tienen un semaforito literal, que es un gafet, y entonces tiene rojo, amarillo y verde. Y se presentan, ¿verdad, Ernesto?
Se presentan cada uno por su nombre, así como yo lo hice ahorita, soy Sandra, estoy en verde, pero puedes estar en rojo. Y entonces te lo pones y los demás niños saben que estás en rojo, que estás en amarillo y te respetan. No quiere decir que no te hablen, que no se acerquen a ti. Se pueden acercar a ti para ayudarte o porque tienen que trabajar contigo, pero ya saben cómo vienes. Y al final del día lo vuelven a hacer, eso me faltó decirte. Al final del día lo vuelven a hacer. Al final del día al despedirse, vuelven a decir su nombre, si cambió su semáforo y si cumplieron su expectativa. Está padrísimo. Y como líderes, que ahorita me acabo de enterar que todos son líderes, lo pueden hacer con su equipo. No les quita tanto tiempo, les quita un ratitito y les ayuda de veras a respetar y a entender un poquito por qué el otro reacciona como reacciona, ¿no? Porque igual ni sabemos qué le pasó en la mañana viniendo, ¿no? Está bien padre, ojalá lo usen. Y a lo mejor, en lugar de ponérselo aquí, lo pueden poner en su escritorio o en algún lado si no quieren andar con el semáforo por todos lados, en la puerta, y poner, ¿no? Y eso pues ya es como un primer indicador que nos puede ayudar a ponernos al servicio de la otra persona y decir, hay algo en lo que yo te pueda ayudar, ¿no? Entonces si estoy en amarillo, pues bueno, que no siga al rojo, ¿no? Y que si estoy en rojo, bueno, pues también, ¿no? Poder hacer algo, o por lo menos para entender el estado o el momento en el que está la persona en esa situación en particular. Y eso también nos ayuda a nosotros. Monitorear nuestras emociones es súper útil, porque generalmente nos pasamos el día así por default y nada más sentimos estoy enojadísima y me duele la cabeza, ¿no? Pero no, o sea, nos duele la cabeza y no nos ponemos a pensar cuál es esa emoción que nos está habitando en ese día. Sí, como que no nos paramos a ver que, o sea, estamos como de genio todo el día, pero vale la pena, si te tomas unos segundos y dices, ¿qué siento? Como para escuchar tu intuición y lo que tu cuerpo te dice. Exacto. No, pues no estoy enojada, estoy triste. Y ya de ahí lo puedes asociar con lo que te hizo sentir triste y lo resuelves o lo canalizas y ya lo cortas a lo mejor. Quizás no, quizás vas a seguir triste todo el día, pero identificar lo que te lo provoca te ayuda muchísimo. Como a ponerlo donde tiene que estar y a canalizarlo donde tiene que ser canalizado. Claro, y para eso es muy útil la herramienta del semáforo. Si cada uno de ustedes en la mañana dice, ahorita estoy en rojo, es súper útil, porque entonces no se nos va todo el día en rojo, sino decimos, bueno, ¿y qué puedo hacer para cambiar de rojo a amarillo y luego a verde? Porque no es nada conveniente que nosotros permanezcamos todo el día sintiéndonos mal por algo. Eso se va acumulando y es lo que va generando lo que no está resuelto. Y así nos lo pudimos haber pasado nuestra vida con cosas que estaban en rojo y no atendimos. Entonces, cuando empezamos a tener esa práctica de monitorear nuestras emociones y también nuestros pensamientos, porque los pensamientos están ligados a las emociones. Entonces, cuando nosotros tenemos esa costumbre de monitorear, vamos a poder hacer cambios. ¿Cuántos, imagínense, de las personas que trabajan con ustedes, que los ven de genio y dicen, ahorita mejor ni le hablo, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes permanecen. No nos pasa, ¿verdad? ¿No les pasa, verdad? ¿No pasa aquí? Que pueden permanecer todo el día, ¿no? De genio. ¿Se imaginan para la gente que necesita llegar con ustedes y preguntarles algo y ustedes con cara de sargento ya no entraron, ¿no? O sea, o entraron con pánico. Entonces, ustedes como líderes, ¿no? Como líderes necesitan estar en verde. O sea, si ustedes están en rojo, ponerse en verde. Entonces ustedes más que nadie tienen que practicar esas habilidades para poder cambiar de un estado a otro. Eso es todo una habilidad que uno tiene que desarrollar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Se acuerdan cuando les dije cuáles eran las características de un líder transformador? Es el entusiasmo. Entonces imagínense la gente que trabaja con ustedes y que diga,
no voy a llegar en todo el día a preguntarle nada, porque ¿cómo está? Se preguntan uno al otro, ¿ah? No, pues trae un genio de los 1000 demonios. Ah, no, pues ni vayas, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollar esa habilidad de cambiar de estado. Eso para mí es éxito. La habilidad, desarrollar la habilidad de cambiar de estado de mal genio, de tristeza, de enojo, de lo que sea, a entusiasmo. Es todo un rato pasar de un estado al otro. Eso para mí es éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros podemos entusiasmar a los demás para que hagan lo que tienen que hacer y nos ven entusiastas a nosotros vamos a ser unos líderes positivos que los demás quieren seguir. Si no, imagínense en el lugar de la persona que ustedes tienen a su cargo y que dice, no, yo como ese no quiero ser. Entonces, esa posición de liderazgo es un privilegio para ustedes, porque ustedes tienen la posibilidad de, ahora sí que de ser a quien ellos quieran seguir. A quien ellos quieran seguir. Pues ese es el verdadero líder. Porque hay dos tipos de líderes. Los que pues a fuerzas me pusieron a ese, ¿no? Y le tengo que, o sea, ahora sí que es por la fuerza. Es mi jefe, ¿no? Pues le tengo que hacer caso. O el líder, que es líder porque tiene ese carisma, ¿no? Que no es que se nazca con él, sino que se va formando. Y en donde uno dice, me encanta trabajar con mi jefe, me encanta, porque me hace sentir cada vez mejor, me hace sentir que yo soy capaz, me hace sentir que yo tengo posibilidades, me hace sentir que yo puedo aprender más, me ayuda a ser mejor persona. Entonces, ese es el tipo de liderazgo que queremos ejercer cada uno de nosotros, para que la gente por consenso, o sea, por decisión personal, diga, yo quiero ser como ese. Entonces, ustedes tienen el mayor reto aquí en esta empresa. Y cuando estén en rojo, digan, no estoy ahorita en mi mejor versión, ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Lo más rápido posible. Porque si permanezco así, pues estoy desde mi peor versión. Y no es porque no nos podamos enojar nunca o entristecer nunca, sí, pero tenemos la posibilidad de aunque estemos súper tristes o lo que sea, decir, voy a tratar de enfocar las cosas de otra manera. Todo es una cuestión de cómo yo percibo las cosas. O las puedo percibir como un drama o las puedo percibir como una oportunidad. Y les voy a contar otro cuento. Les voy a contar otro cuento que me fascina este cuento. ¿Ustedes se acuerdan de Superman, el actor que se cayó del caballo? ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? De Christopher Reeve, ¿no? Que se cayó del caballo justo cuando eran las películas de Superman, y se cayó y quedó parapléjico, ¿verdad? Y entonces, ya tenía, no me acuerdo cuántos años duró desde el accidente hasta que se murió, pero fueron unos 5 años. Cuando estaba como en la mitad de su proceso, llegaron unos periodistas a entrevistarlo y le dijeron, oiga, ¿y usted cómo le hace cuando se deprime? Y entonces dice, yo no me deprimo. Ay, sí, le dicen los periodistas, ay, ¿cómo es posible? Miren nada más cómo está, ¿no? ¿Cómo no se va a deprimir si ni siquiera puede respirar por usted mismo, ¿no? Tiene un respirador artificial, no puede caminar, no pasa nada. Dice, y además, cuando eso le pasó, usted estaba en la cúspide de su carrera y como persona, ¿no? Era cuando estaba más fuerte, o sea, en la cúspide de su edad, o sea, en la plenitud, porque tenía 40 años, ¿no? 42, algo así, estaba en la plenitud, era un actor muy reconocido, estaba ganando dinerales, guapo, todo, ¿verdad? Tenía todo. No podemos dejar de decir guapo, todo, ¿no? Y miren cómo quedó.
¿cómo que no se deprime? Y entonces dice, no, dice, porque yo he descubierto que la depresión es una opción que uno hace. Uno decide cómo quiere ver las cosas, o como un superdrama o como una oportunidad. Dice, y yo decidí, después de que me caí y que quedé así, decidí que yo todavía quería hacer muchas cosas. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, dijo, pero yo quiero escribir un libro, bueno, dictarle a mi esposa un libro. Quiero viajar, quiero dirigir películas, quiero coordinar a grupos de personas que tengan lo mismo que yo. Quiero poder actuar en películas en donde necesiten a alguien como yo. Quiero dirigir mi fundación que acabo de iniciar. Dice, entonces, quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar a mi esposa. Dice, y si yo me encierro en un cuarto, cierro las cortinas y me pongo a llorar, no voy a poder hacer nada de eso. Dice, entonces, yo descubrí que todo depende de cómo uno quiera ver las cosas. Yo puedo ver esto como una oportunidad. Dice, y entonces hacer todo eso que quiero hacer. Entonces yo siempre que les cuento este cuento, les digo, ustedes están peor que Superman. Por más mal que se sientan, cuando se sienten pésimo, ¿están peor que él? No, ¿verdad? Nadie estaríamos peor que él. Que lo padre de esta historia es que gracias a que le pasó lo que le pasó, él inició su fundación en donde investigaron cómo se podían curar personas que les había pasado lo mismo, y eso fue lo que desencadenó todas las investigaciones del genoma humano. Entonces, toda la humanidad nos beneficiamos porque él se cayó, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de convertir algo que nos parece una desgracia en darle un sentido y decir, pues no sé para qué me pasó esto que está tan terrible y lo estoy viviendo espantoso y no sé qué, y me duele horrible, pero aunque no sepa para qué es, voy a pensar que esto es una oportunidad que yo todavía no alcanzo a ver hasta dónde me va a llevar. Y hasta dónde va a llevar a todos los demás con los que yo trabajo, con mis compañeros, con mis hijos, con mi pareja, con lo que sea. O sea, no sabemos. Pero todo lo que nos ha pasado, que no hemos podido resolver y que tiene que ver con nuestra herida, es lo que nos ha hecho ser las personas que somos. Y lo podemos ver o como un drama o como la mayor bendición que hayamos tenido en la vida. Cualquier acontecimiento, sea que nos haya pasado cuando éramos chiquitos, cuando éramos adolescentes o ahorita. Y generalmente es en donde no le queremos escarbar, porque nos duele muchísimo. Entonces, lo que vamos a hacer en estos procesos es tocar esas heridas, porque ahí está la mayor riqueza de nosotros. La mayor riqueza, como Superman. Acuérdense siempre de mi cuento de Superman. O sea, no pueden estar peor. Nadie de nosotros puede estar peor. Y sin embargo, cuando creemos en que en ese drama que hayamos vivido está la semilla de algo muchísimo más grande que lo que nos podamos imaginar, le podemos dar sentido a esa herida. Y podemos perdonar a todos los que estuvieron involucrados con esa herida. Que si mi papá, que si mi mamá, que si mi abuelita, que si no sé qué tanto. Todos esos fueron quienes nos permitieron que nosotros hayamos pasado por eso y que seamos ahora quienes somos. Que no me gusta cómo soy. Pues es que no has descubierto toda la riqueza que hay debajo de ti, porque nada más te estás enfocando, estás percibiendo, una cuestión de percepción otra vez, estás percibiendo lo que no te gusta, porque no le has escarbado más abajo para ver el regalo que eso tiene debajo.
Entonces, en este proceso vamos a tocar la herida, lo que nos duele, lo que nos dolió y la bendición que eso trajo y que nos convierte en las personas que somos. ¿Cómo les fue en descubrir cuáles fueron los recursos que usaron en ese momento para salir? A veces nos tardamos más en salir de algo, o sea, nos tardamos más y otras veces salimos antes, dependiendo de qué tanto nos esforzamos por salir de la situación. Pero ahí, en esas situaciones difíciles, están los recursos de los que echamos mano y que, como no se había presentado antes una situación tan complicada, no los habíamos tenido que usar, porque los tenemos que usar cuando las cosas nos obligan a quererlos sacar, a tenerlos que sacar. Entonces, ahí en esas situaciones están nuestros recursos. ¿Por qué es útil este ejercicio? Porque nos ayuda a ver que en las situaciones más difíciles de nuestra vida salimos. A lo mejor no salimos de la mejor manera posible, pero salimos. Y eso quiere decir que algún recurso que teníamos ahí guardado adentro, lo sacamos. ¿Por qué es importante conectar con todo esto? Porque ahí están nuestras cualidades y nuestros talentos para salir. Cuando nuestra autoestima está baja, no alcanzamos a ver y decimos, yo no tengo recursos para hacer esto. Pero si tú te vas hacia los momentos que han sido más difíciles y que te han representado un reto, dices, oye, pues sí tengo de dónde. Y eso empieza a hacer que tú reconozcas tu propio valor y que digas, sí, esto no era menor y yo saqué los recursos para poder salir adelante. Y ahí es cuando empezamos a escarbar, por un lado, en la herida, porque esto es lo que nos marcó y está relacionado con nuestras heridas más fuertes. Y el sacar los recursos para salir, como quiera que haya sido que salí, ahí es en donde están nuestras fortalezas y nuestra mayor riqueza. Cuando yo le pido a las personas, haz una lista de 100 cualidades tuyas, me dicen, ay, mejor pídeme que te dé mi lista de mis defectos. O sea, la mayoría de la gente le es muy fácil hacer una lista de sus defectos, pero de sus cualidades no. ¿Qué quiere decir eso? Baja autoestima. Baja autoestima. Aquí hay un ejercicio que espero que ustedes hagan en los próximos días, que es precisamente hacer 100, una lista de 100 entre cualidades, talentos, habilidades y conocimientos, porque las habilidades y los conocimientos los desarrollamos después en los trabajos que estábamos, o sea, en cómo fuimos estudiando, aprendiendo, etcétera. Pero las cualidades y los talentos están ahí y no los vemos. Y entonces por eso luego nos da coraje ver a alguien que decimos, ay no, este está lleno de cualidades, ¿no? Y nos cae gordo o gorda. Pero eso nos sucede cuando no hemos contactado con los que nosotros tenemos. Y todos tenemos 100 y más, pero no los vemos. ¿Y por qué no los vemos? Porque hubo voces que nos dijeron cosas que nos hicieron creer que no. Y no porque tuvieran una mala intención, sino porque no sabían hacerlo de otra manera. Entonces, ¿cuáles son esas voces que nosotros escuchamos y que ahora ya se volvieron parte de nosotros, de nuestro diálogo interno, y que dicen, no, tú no puedes, tú no eres lo suficientemente bueno, tú eres gorda, tú eres no sé qué, tú eres, ¿no? Y se forman parte de las voces que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Y esas voces resultan ser más fuertes que la voz de tú sí puedes, tú eres capaz, tú eres inteligente, tú eres bonita, tú eres... O sea, esa voz, las otras, son más fuertes. Entonces tenemos que ir viendo para poder conectar con la mejor versión de nosotros mismos,
qué nos lastimó, en dónde está nuestra herida y qué recursos usamos para saber que tenemos un montón de recursos para salir adelante. Entonces, esos aspectos no resueltos son, estos eventos nos marcaron y nos dejaron una herida. Y esos aspectos no resueltos tienen que ver con esa herida. No lo resolvimos y por eso nos sigue doliendo. Cada vez que algo te duela o te lastima ahorita es porque tiene que ver con esa herida. Y cuando alguien toca esa herida, tú reaccionas con dolor, con enojo, con miedo o con agresividad. O más cosas, ¿no? Con tristeza. Todos tenemos una herida fundamental. Todos. Y siempre tiene que ver con los afectos. Por eso tenemos que revisar las emociones. Porque ahí es cuando nos sentimos mal. Entonces, cuando alguien llega y nos dice algo que nos lastima, de segurito lo que lastima es nuestra herida, porque si no, no nos importaría. Entonces, todo lo que nos dicen en nuestra casa, nuestra pareja, nuestros papás, ¿no? Y que no, nos da tristeza, nos da coraje, nos da impotencia, nos desempodera, es porque tiene que ver con la herida. Porque podrían venir y decirnos un montón de cosas de otras que no nos hieren, es porque no tienen que ver con la herida. Cuando algo me enoja muchísimo, tiene que ver con la herida. Cuando algo me entristece muchísimo, tiene que ver con la herida. O sea, todo lo que no hemos resuelto es parte de la herida y es lo que ahorita no sabemos cómo manejar. Entonces, si nosotros también, fíjense, es un trabajo doble el que ustedes tienen, es un reto, porque ustedes van a trabajar lo de ustedes y les van a ayudar a su gente a que trabaje lo suyo. No como psicólogo, sino nada más entendiendo que si algo le cuesta trabajo es porque estamos tocando o alguien tocó su herida. Y entonces nosotros podemos tener más compasión de las personas cuando entendemos y decimos, no, pues así se siente porque segurito tiene que ver con algo que le lastima. Y a mí también, algo que me lastima me va a hacer reaccionar de maneras en las que yo ni siquiera quisiera reaccionar. Entonces, tiene que ver con la herida. Le voy a pedir a alguien si me presta un billete. ¿Alguien tiene un billete? No, pero tiene que ser de 500. Un billete. Bueno, aquí tenemos un billete. Lo voy a romper, no importa. Ya está asustada. Que no se come el billete. de 50 pesos. Ahora lo tenemos que... Esto es para desprenderse de la parte que no. ¿Entonces? Bueno, mejor tú ve. Tú lo vas a romper, Patricia. Menos feo. Para que no sea yo lo que todavía. Transforma ese billete en 50 copias para todos. Las máquinas. Te voy a pedir que este billete lo arrugues. Así, arrugado. Que lo tires al piso. O sea, ¿de cuánto vale el billete? Como de este lado. ¿Cuánto vale el billete? 200 pesos. ¿Ah? Entonces, tíralo al piso y písalo. Se va a ir zapateado. Ok, y ahora te voy a pedir que levantes el billete del piso y lo desdobles. Muy bien. ¿Cuánto vale ese billete? Yo le doy 10 pesos 200. por él. ¿Quiere? Ese billete sigue valiendo 200 pesos, ¿sí o no? Sí. ¿No? Podría ser de 1000 pesos, de lo que fuera. Aunque esté doblado, pisoteado,
asoleado, etcétera, sigue valiendo 200 pesos, ¿no? Hasta roto sigue valiendo, ¿no? Entonces, imaginémonos, muchas gracias. Bravo, sí, un aplauso. Entonces imaginemos que cada uno de nosotros, por más pisoteado, roto, arrugado, todo lo que sea, ¿no? Seguimos conservando nuestro valor. No hay nadie, por más pisoteado que esté, que no siga conservando su valor. No, ese billete, por estar como quedó, no quedó de 10 pesos, ¿verdad? Sino de 200. Entonces nosotros igual, no importa cómo nos hayan pisoteado, todo lo que sea, o cómo hayamos acabado, seguimos conservando nuestro valor. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que creer, que valemos. No importa que nos hayan hecho destrozado y trapeado y nos haya arrastrado un camión, ¿no? Seguimos valiendo. No 200 pesos. ¿No? O sea, valemos, tenemos un valor. Y claro que podemos pensar en todo lo que nos pisoteó, ¿no? Porque en la vida pues hay muchas cosas que nos hacen sentir pisoteados, maltratados, no valorados, etcétera. Pero seguimos valiendo lo mismo. Y las personas que están al cargo de ustedes, igual. Cuando les caigan gordísimas, porque así somos las personas, ¿no? O sea, por más trabajados que estemos y estemos trabajando desde nuestra mejor versión, de pronto nos gana y decimos, qué gordo me cae este o esta, ¿no? Si podemos hacer el cambio adentro y decir, es como el billete pisoteado y maltratado. Que se rían. O sea, si lo podemos ver como que algo le pasó, que hizo, que se sienta que perdió su valor, somos nosotros quien podemos ayudarlo a que vuelva o ayudarla a que vuelva a ver su valor, a que lo vea por primera vez, porque hay gente que no lo ha visto. Entonces, de esa manera estamos cambiando las vidas de las personas en esta empresa, ¿sí o no? Sí. Entonces, necesitamos estar muy atentos para ver nuestra gente, y por eso también implica que nosotros estemos atentos con nuestros propios procesos personales. Nuestra gente, ¿cómo se siente? Cuando está en rojo, cuando su semáforo está en rojo, se siente seguramente como el billete. Pisoteado, no ve su valor y ahí en la calle, ¿no? Entonces, es nuestra posibilidad, oportunidad de ayudarlo o ayudarla a que recupere, viéndolo nosotros, como en el cuento que les conté de Johnny Lingo y del efecto Pigmalión, a que podamos ayudarlos a que se vean de otra forma, como son. Para lo cual necesitamos también nosotros vernos cada vez más desde nuestra propia riqueza y entender que cuando nosotros no nos podemos ver así es porque estamos más atentos a la herida que a los recursos internos que tenemos. Y todos podemos hacer ese cambio. Todos. Entonces, estos son, vamos a ir a su manual, los ejercicios. Ustedes los pueden hacer salteados o los pueden hacer en secuencia. Los ejercicios vienen en una secuencia. ¿Quiénes de ustedes, a partir del proceso que hicieron con Roberto, hicieron el eneagrama? Ok. El eneagrama ya les da suficientes, digo no suficientes, les da muchas herramientas para conocerse más. Entonces, quienes ya hicieron el eneagrama, seguramente hay ejercicios que ya no van a
necesitar volver a hacer, porque ya descubrieron cosas a través del enneagrama que no quieren volver a repetir. Pero quienes no lo hayan hecho, entonces pueden hacer todo este proceso, que es, los ejercicios son conocerme a través de mi historia, hacer una comparación de momentos como me sentía antes y como me siento ahora, el plano de mi casa, la figura de mi papá y de mi mamá en mi vida, mi historia dolorosa, que es lo que acabamos de hacer ahorita, descubriendo mi herida por donde yo hiero. O sea, si yo tengo una herida, segurito que por ahí es por donde voy a agredir a los demás, desde ahí voy a herir a los demás. Historia de mi vida sexual. ¿Por qué puse algo sobre la vida sexual? Porque también, o sea, el aspecto de la sexualidad marca a las personas, es la fuerza más grande que tenemos las personas, y no nada más las personas, todos los seres vivos, cualquier especie, la sexualidad es la fuerza más grande que existe en su cuerpo, y de alguna manera u otra todos tenemos algo, ¿no? Podemos tener alguna historia en nuestra infancia que tenga que ver con la sexualidad y que nos marcó. Pues por eso les puse eso ahí. Hay veces en que reaccionamos desproporcionadamente a algo. Decimos, ay, no era para tanto, qué exagerada, ¿no? Bueno, porque mis reacciones desproporcionadas tienen que ver con mi herida. Por eso, cuando vemos a alguien, dice, ay, qué exagerado, ¿no? Pues exagera porque le duele más, porque tiene que ver con su herida. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que yo utilizo para poder seguir funcionando y relacionarme con los demás? La estima, ¿no? Nuestra autoestima, si está baja, nos cuesta trabajo reconocer, como decíamos hace rato, nos cuesta trabajo reconocer las cualidades de los demás cuando tenemos baja autoestima. Entonces, especialmente este grupo necesita trabajar en que su autoestima esté cada vez más alta para ayudarles a los demás a que suban la suya. ¿Cuáles son esas voces que escucho siempre y que me hablan de mi baja autoestima y el proceso de mi herida? Vamos ahorita a hacer otro pequeño ejercicio, que es el de las voces de la baja estima. Las voces son las que siempre que yo me equivoco, ¿qué me digo? Piénsenme. ¿Qué se dicen? ¿No me lo tienen que decir? ¿Qué se dicen? ¿No? Nos podemos decir, pero qué tonto soy, qué tonto o qué tonta, con otras palabras. ¿Cómo es posible que yo me haya vuelto a equivocar? No sirvo para nada. No. O sea, ¿cuáles son esas voces que nos decimos? Piensen en 3 cosas que se dicen cuando cometen un error. No me las tienen que decir. En 3 cosas que son su voz interior y que les dice cosas que son un juicio hacia ustedes mismos. Y dicen, pero qué tonta eres. ¿Eh? ¿Yo qué? Sí, puedes hacerla mejor que esto. Pues cada quien conectamos con esa voz que nos dice en los peores momentos. En el semáforo en rojo, esa voz está hable y hable. Pues hay que saber cuál es esa voz para decir, pues le voy a pedir a la otra voz, ¿no? A la que me dice que sí la hago, que sí, que aparezca esa otra voz. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos, de la comunicación que tenemos internamente con nosotros. No depende de la comunicación que tenga yo con mi esposa, no. La calidad de las preguntas que yo me hago. Ese diálogo interno. Fíjense qué diferencia hay. Si yo me pregunto, pero qué tonta, ¿por qué volviste a hacer lo mismo? ¿Cuál sería la respuesta que yo me puedo dar a eso? La respuesta que yo me puedo dar a eso es terrible, ¿no? O sea, no me da salidas. No, pues porque no te fijaste, porque
porque siempre te estás equivocando, porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, esas preguntas, la calidad de las preguntas que yo me haga va a ser determinante para cómo yo me sienta. En cambio, si yo digo, a ver, ¿por qué pasó esto? Vamos a descubrir las oportunidades que esto te trajo. La respuesta es de otra manera. La respuesta que yo misma me puedo dar es otra, dependiendo de las preguntas que yo me haga. Entonces, hay que cuidar mucho la calidad de cómo se comunican ustedes con ustedes. ¿Qué preguntas se hacen? Cuando las preguntas son terribles, no hay respuesta positiva posible. Cuando las respuestas nos lanzan a una oportunidad y a otro tipo de pensamiento, entonces vamos a salir del estado en el que estamos. Si no, no. Entonces, aguas con las preguntas que nos hacemos. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso como una práctica, ¿no?, en donde le podemos decir a los demás sus cualidades? Y también en nuestras casas, ¿verdad? Porque a quien menos se lo decimos es a quien tenemos más cerca, ¿no? No, pues contigo me cuesta más trabajo que con nadie. Entonces, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras parejas, nuestros esposos, esposas, también como empezar a hacer esa práctica de poder decir lo que yo veo en ti, ¿no?, que es una cualidad y que me gusta y que yo aprecio. Eso cambia inmediatamente la energía en una familia, en un área de trabajo, en todos lados, porque estamos construyendo desde lo más positivo. Somos expertos y expertas en decir lo que no funciona, lo que no nos gusta, lo que no nos parece, y acabamos de ver ahorita que no es tan fácil para nosotros contactar con nuestros regalos, y que eso es parte de vivir desde la mejor versión. ¿Cómo voy a vivir desde la mejor versión si ni siquiera sé cuál es esa adentro de mí, ¿no? Si no lo sé. Entonces es un trabajo de autodescubrimiento para saber quién soy y poder vivir desde ahí. Y nosotros podemos ayudarnos unos a otros a decirnos y a reflejarnos cuáles son esas partes de nosotros que son luminosas, que están resueltas y que van a ayudar a que cambiemos el semáforo de rojo a verde, ¿verdad? Entonces, y esas también tienen voces positivas que se los acaban ustedes de, o sea, es como que son a veces las más escasas. Escuchamos más las negativas porque sentimos que son muchas y son fácilmente identificables, y las positivas no. Entonces, también como tarea es empezar a identificar voces positivas. ¿Quién es bueno para leer? ¿Quién quiere leer? Para que no nada más oigan mi voz. Muy bien. Te voy a pedir que en la última hoja del manual, si quieren ustedes no la abran, nada más que la abran. Que haga voz de voz. Sí, que haga voz. Sí. Ajá. De locutor. De locutor. Sí. Vamos a leer este cuento. Te voy a pasar el micrófono, si quieres. ¿Sentadito o acá cerca? ¿Cuál, el de Caperucita? Sí, Caperucita. ¿Todos conocen el cuento de la Caperucita? Sí. El cuento de la Caperucita Roja, contado por el lobo. El bosque es mi hogar, en él vivo y me importa mucho este lugar. Lo amo con todo mi ser y trato de mantenerlo siempre cuidado y limpio. Me gustan mucho las flores silvestres y los nuevos brotes verdes de los árboles. Un día de sol, mientras estaba yo limpiando la basura que unos turistas desaprensivos habían dejado en un claro del bosque, escuché pasos. Como podía tratarse de algún peligro, corrí a esconderme detrás de un árbol. Entonces vi una pequeña niña bajando por el sendero. Llevaba una canasta colgada de uno de sus bracitos y cortaba las flores y hojas tiernas que a su paso encontraba. No podría asegurar por qué, tal vez por su actitud, quizás porque estaba vestida de una forma muy rara, toda de rojo,
y con su cabeza cubierta, como si quisiera que nadie supiera quién era ella. Lo cierto es que desconfié de aquella niña. Naturalmente la detuve y le pregunté quién era, de dónde venía y a dónde llevaba todo eso. Me contestó con una extraña historia sobre su abuelita y la canastita con el almuerzo que le llevaba. Parecía una persona honesta, pero estaba en mi querido bosque, cortando mis flores y brotes tiernos, y ciertamente parecía sospechosa con esa vestimenta que llevaba. Por eso decidí que debía enseñarle que no estaba bien andar por el bosque ocultando su cara y cortando flores y brotes verdes. La dejé seguir camino, pero corrí, adelantándome hasta la casa de su abuela. Cuando vi a esa linda viejecita, le comenté lo que había pasado, y ella estuvo de acuerdo en que su nieta necesitaba una pequeña lección. Acordamos que no se dejaría ver hasta que yo la llamara, y por eso se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña y abrió la puerta, la invité a pasar al dormitorio donde me había acostado vestido como su abuelita. La niña entró acalorada y al verme me dijo algo desagradable sobre mis enormes orejas. Ya me habían insultado antes y por eso traté de suavizar las cosas, sugiriendo que mis enormes orejas me ayudarían a oírla mejor. Mi intención era darle a entender que ella me agradaba y por eso quería prestar mucha atención a lo que me decía. Pero ella hizo otro comentario agraviante sobre mis ojos saltones. Se imaginarán cómo me estaba comenzando a sentir respecto a esta niñita que bajo una apariencia bella escondía a una persona muy agresiva y desagradable. Aún así traté de superar mi enojo diciendo que mis grandes ojos me ayudaban a verla mejor. Su siguiente insulto realmente me llegó. Sucede que mis dientes me acomplejan mucho y esta niña se rió de ellos señalando lo grande que eran. Ahora sé que debía haberme controlado, pero no lo hice. Salté de la cama y le aullé que mis dientes eran para comerla mejor. No me acuerdo. Para no seguir ocultándome en un disfraz, me había quitado la ropa de la abuela, pero esto agravó aún más las cosas. De repente la puerta cayó destrozada y apareció el guardabosque con un hacha. Lo miré y me quedó claro que yo estaba en problemas. Había una ventana abierta detrás de mí y huí por ella rápidamente. Me gustaría decir que ese fue el final de la historia, pero la abuelita nunca contó mi versión de lo ocurrido. Se corrió la voz de que yo era malo y desagradable. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué fue de aquella niña con esa extraña vestimenta roja, pero si quieren saber algo de mí, desde entonces no he vuelto a vivir tranquilo y feliz. ¿Qué nos enseña este cuento? Ajá. Que no necesitamos, que no nos podemos quedar con una sola versión, sino que necesitamos escuchar a la otra parte. Entonces, muchas veces, en un grupo de trabajo, nos quedamos con una versión, nos quedamos con una idea y no escuchamos o no nos enteramos de la otra parte. Necesitamos escuchar la versión de la persona a quien juzgamos, a quien no escuchamos, a quien nos cae gorda. O sea, porque hay una historia detrás de esa persona. Y hay una herida, así es clarísimo en el logo, ¿verdad? Dice, yo siempre he tenido complejo de mis dientes y me acaban diciendo de mis dientes, pues claro que ahí me toca y entonces tengo una reacción desproporcionada. Cuando nosotros veamos gente así, si pensamos, hay algo que yo no estoy sabiendo, pero en cuanto lo sepa, puedo entenderla mejor a la persona. Hay por ahí algún autor que dice, cuando tú conoces la historia de cualquier persona, lo puedes querer o la puedes querer. Cuando nos caen gordos, o cuando no los queremos, o cuando los rechazamos o las rechazamos, es porque no conocemos su historia. Pero cuando nos interesamos verdaderamente por las personas y escuchamos sus historias,
podemos quererlas. Así de exagerado, quererlas. Cuando ahorita compartimos al inicio qué es lo que más nos gusta hacer, estamos conociendo un poco más de la persona y podemos encontrar que tenemos afinidades, que hay cosas que tenemos en común, que nos unen a esa persona y que no es nada diferente de nosotros, que nada más tiene un camino diferente que ha andado, pero que es igualmente valiosa, que seguramente como el billete nada más la pisotearon en diferentes momentos y la arrugaron toda, pero que tiene una historia y que si yo entiendo esa historia, puedo querer a la persona. Entonces, esta es una opción que siempre podemos hacer, ¿no? Quiero acercarme más a la persona, conocerla, para poderla entender mejor y poder ayudarla a que realmente florezca. Entonces, en esta última parte, lo que vamos a hacer es que cada quien escriba a qué se compromete para alcanzar la mejor versión de sí mismos. Cada quien. Esto es algo totalmente personal, pero como estamos aquí en este taller de arranque, en donde espero que todos determinemos que nos vamos a comprometer a eso, ¿a qué nos comprometemos? Y luego, al mismo tiempo, ¿a qué me comprometo como líder de mi área para ayudar a las personas que están a mi cargo para que puedan alcanzar la mejor versión de ellos mismos? Entonces, por un lado, yo, y por otro lado, como líder, ¿a qué me comprometo? Pues yo también me voy muy contenta de haber estado aquí con ustedes. Así, muy contenta. Ajá. Y le voy a pedir a Carlos que si nos platica todo lo de los pasaportes y eso que vi que ahí los estaban acomodando. Primero que nada, pues un aplauso para Heidi, ¿no? Como todos vimos, tenemos mucho en qué trabajar y eso es lo padre de esto, ¿no? Si no fuera una rutina que nos cansara, que nos reten constantemente y que nos retemos constantemente a ser mejores, eso es de toda la vida, va a acabar cuando nos muramos. Si entendemos que todos los días podemos ser mejores contra nosotros mismos, qué reto tan padre y qué emocionante esta vida. Así que agradecemos mucho a Heidi por compartir todos sus conceptos, las ideas, y ahora nos toca a nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a darles un pasaporte a tu bienestar. Es decir, cada vez que asistan a una conferencia van a traer su pasaporte que viene personalizado, se les va a sellar que tuvieron esta conferencia. Después añadiremos puntos por algunas pláticas de seguimiento que ustedes estén dando, porque como les dijimos, no es solamente un taller al azar entre una serie de talleres, es un programa que queremos hacerlo una especie de diplomado, que vayan avanzando, que haya seguimiento, que haya métricas para saber qué tanto les sirvió, porque hoy invirtieron 3 horas, ¿cuánto les va a redituar esta inversión de 3 horas? ¿Se imaginan que podemos aplicarlo con nuestro equipo? Entonces, si todo esto lo entendemos y lo agarramos como una bandera propia, decir, ser mejor yo, para que todos seamos mejores, esa es la idea. Les pedimos que todos tienen su playerita. Ya llegó Jonathan, nos va a tomar una fotografía de equipo. Es el primer taller de este diplomado en bienestar organizacional que lleva nuestra campaña, siendo la mejor versión de nosotros mismos, ser mejor para que seamos mejores. Así que